¿Hasta cuándo durará las injusticias, el dolor, la muerte y el sufrimiento en nuestro mundo? En el estudio de Zacarías 9 encontraremos la respuesta. Aprendamos a meditar en la palabra. Este capítulo presenta una profecía sobre Damasco y Adrak, ciudades de Siria, un mensaje condenatorio para estas ciudades. También el profeta describe los castigos que caerían sobre Tiro y Sidón. La caída de la gran ciudad de Tiro provocaría desaliento y temor en los vecinos de Tiro, las principales ciudades de Filistea, Gaza, Asdón y Ecrón, que aquí se nombran. El profeta anticipa que pondrá fin a la soberbia de los filisteos. El versículo 7 se refiere a la práctica pagana de beber la sangre de los sacrificios o de comer los sacrificios con su sangre. Los israelitas tenían prohibido estrictamente ingerir sangre. El remanente abandonaría las prácticas idólatras y se uniría con Israel. Los que se unieran con el Señor llegarían a ser como una de las familias o de los clanes de Judá. El versículo 8 describe a Dios defendiendo a Israel de sus enemigos, de las incursiones o ataques en diversos lugares. Dios ahora tiene en cuenta la condición de Israel y se propone darle ayuda. Se exhorta a Sión para que se regocije, porque la salvación que se le promete se cumplirá mediante la venida de su rey, el Mesías. La palabra justo puede traducirse como recto. Este término es usado para referirse al Mesías. La rectitud moral es uno de los atributos intrínsecos del Mesías. Cristo desarrolla un carácter perfecto en su humanidad y ofrece impartirlo a todos los que aceptan por la fe. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, pero Jesús fue hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. El cumplimiento del versículo 9 se dio cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén montado sobre un pollino. En el versículo 10 se representa una predicción de la abolición final de la guerra. Efraín y Jerusalén representan respectivamente a las 10 tribus del reino del norte de Israel y las 2 tribus que constituían el reino del sur de Judá. Los dos formaban en conjunto toda la nación judía. Finalmente sería vencida toda oposición enemiga contra el pueblo de Israel. En el versículo 11, Dios se dirige al pueblo de su pacto, una referencia al pacto hecho con el hombre en el Edén y renovado con Abraham. Este pacto llegó a conocerse como el nuevo pacto. Por la sangre del pacto del pueblo sería salvo. El versículo 12 describe una exhortación divina para que los prisioneros esparcidos fuera del país aceptaran la liberación. La fortaleza es Sión, defendida por Dios y símbolo de la salvación divina. Los repatriados pensaban que eran prisioneros de las circunstancias, pero Dios les asegura que hay esperanza de liberación si escuchan su voz. A pesar de las condiciones desfavorables, Dios, como un guerrero listo para la batalla, emplea a Judá como su arco y a Efraín como su flecha. Contra los países donde los judíos habían sido expulsados, el profeta describe poéticamente la intervención del Señor con dardo, con trompeta, entre torbellinos. El símbolo es sumamente dramático. La matanza de los enemigos es comparada con un sacrificio y se describe a los atacantes como ebrios con la sangre de las víctimas. Se invertirían dos cosas. Los que habían sido hollados y oprimidos brillarían como las piedras preciosas de una corona, serán salvos en el día de Jehová. El trigo y el vino nuevo representan abundancia y productividad. Habría provisión abundante para las necesidades de la vida cuando Dios restaurara a su pueblo en su heredad. En resumen, queridos amigos, en este capítulo se presenta una profecía sobre Damasco y Adrak, ciudades sirias, con un mensaje condenatorio, y también se describe los castigos que caerían sobre Tiro y Sidón. La caída de Tiro y Sidón provocaría desaliento y temor en las principales ciudades filisteas. Habría un remanente que abandonaría las prácticas idólatras y se uniría con Israel. Los que se unieran con el Señor llegarán a ser como una de las familias de Judá. Dios defiende a Israel de sus enemigos, se exhorta a Sión para que se regocije, porque la salvación que se le promete se le cumplirá mediante la venida de su rey, el Mesías. Cristo desarrolló un carácter perfecto en su humanidad y ofrece impartido a todos los que acepten por fe.
Se predice la terminación de la guerra. Finalmente será vencida toda oposición enemiga contra el pueblo de Israel. Por la sangre del pacto, el pueblo sería salvo. Los repatriados pensaban que eran prisioneros de las circunstancias, pero Dios les asegura que hay esperanza de liberación si escuchan su voz. El profeta describe la intervención del Señor. Cuando Dios restaura a su pueblo, hay provisión abundante para las necesidades de la vida. Y lo más importante, serían salvos en el día de Jehová. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las lecciones y las conclusiones y tener un aprendizaje más efectivo. En Zacarías 9, ¿qué es lo que Dios quiere que ellos sepan? El dolor, el sufrimiento, la muerte, un día van a terminar con la intervención del Señor. ¿Qué Dios quiere que yo sienta? Dios quiere que yo sienta el deseo de formar parte de los salvados y del reino que el Señor instaurará muy pronto. ¿Qué Dios espera que haga? Que me prepare cada día aceptando y haciendo su voluntad, que sea obediente a su palabra. También hemos leído el capítulo 21 del libro Mayordomo Eficaz, que tiene como título El empleo del diezmo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí con la lectura de hoy? Que no debo usar la porción que Dios se ha reservado para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. No debo retener los diezmos para usarlos según mi propio juicio. Debo considerar el diezmo como algo sagrado. Vamos, mis queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Buen Dios, queremos agradecerte por el aprendizaje que recibimos cada día al estudiar, Señor, tu santa palabra. Hoy hemos descubierto, Padre, que toda la maldad del dolor y el sufrimiento muy pronto van a acabar gracias a tu intervención, Señor. Muy pronto se acabarán las injusticias, Señor. Ayúdanos a confiar en estas promesas maravillosas y ayúdanos a confiar en la promesa de salvación y vida eterna por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestro Salvador y Redentor. Ayúdanos también, Señor, a ser agradecidos, a ser generosos y serte fieles en el diezmo y en la ofrenda, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a direccionar de la mejor manera tus recursos y que no se desvíen para ser usados de una manera que no ha sido enseñada en las Escrituras. Aquí estamos para que nos moldes y nos formes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.